Una breve nota antes de empezar. Este episodio ha sido traducido al español empleando inteligencia artificial, con el fin de que los padres hispanohablantes puedan escucharlo en su propio idioma materno. Con el objetivo de igualar el ritmo de la grabación original, es posible que la cadencia suene ocasionalmente un poco más rápida o más lenta. Les agradecemos su comprensión y que nos acompañen mientras nos esforzamos por hacer estas conversaciones más accesibles para todas las familias. Esto es IBP. Me gusta decir, por ejemplo, que las 5 etapas del duelo nos sirven para entender cómo procesamos el luto. O sea, podemos sentirnos enojados, podemos sentirnos deprimidos, podemos sentir, sabes, una sensación de negación, pero eso no significa que desde este momento hasta un cierto punto final ya habremos terminado. Y es tan importante entender eso porque de lo contrario nos preguntamos, ¿me estoy volviendo loco? Y la respuesta es no, no lo estás. Este viaje está lleno de incertidumbre y es un completo desorden, y eso está bien, es completamente normal. Bienvenidos a Enseña Bien a tus hijos. Este es un podcast dedicado por completo a la crianza de nuestros hijos, guiándolos en el camino y los principios de Jesús. Soy Sarah Cowan Johnson y en este espacio exploramos con profundidad cómo la narrativa bíblica nos brinda una sabiduría temporal y una esperanza genuina, ofreciendo buenas nuevas y orientación práctica para los padres y madres del siglo XXI. Hoy en nuestro programa abordaremos un tema de gran importancia y sensibilidad, el duelo y la pérdida. Y así que quiero darles un aviso amable. Estaremos tratando algunos temas que son dolorosos y sensibles, y por eso quiero animarles a que se cuiden mientras escuchan. En mi propia vida, a partir de 2012, mi esposo y yo pasamos por lo que ahora llamamos nuestra década de sufrimiento. Sentíamos que teníamos una pérdida tras otra, tras otra. Comenzó con un aborto espontáneo bastante traumático. Poco tiempo después, a nuestras dos madres, en el mismo mes, les diagnosticaron enfermedades neurológicas terminales. Las vimos cómo se iban desvaneciendo a lo largo de los siguientes años y luego finalmente ambas fallecieron en un periodo de tiempo muy corto. También a lo largo de esa década experimentamos pérdidas en el ámbito profesional, acompañamos a amigos que se encontraban en un proceso de deconstrucción de su fe, muchos de los cuales terminaron por abandonar su fe, dejando la iglesia y creo que como consecuencia directa también dejaron de relacionarse con nosotros. Y nuestros mejores amigos se divorciaron, así como varios otros amigos cercanos, y entonces sentimos que los golpes no paraban de llegar uno tras otro, sin descanso, y teníamos hijos pequeños, y por eso algunas de esas pérdidas fueron más personales. No las compartíamos con nuestros hijos, pero aún así tienes que levantarte y criar a tus hijos y darles lo que necesitan. Y luego otras de esas pérdidas, especialmente la pérdida de dos abuelas en un periodo de tiempo muy corto, nuestros hijos están sufriendo el duelo justo a nuestro lado. Y mientras nosotros estamos en medio de un dolor tan intenso, también estamos criando a nuestros hijos y asistiéndolos en su propio proceso de duelo. Y por lo tanto, fue muchísimo. Y una de las cosas de las que me hice bastante consciente en esa etapa de mi vida fue la forma en que creo que nuestra sociedad en general tiene mucha incomodidad con el duelo, con la pérdida. Creo que en la iglesia, en Occidente, tenemos una teología del sufrimiento bastante subdesarrollada y algunas formas inadecuadas de pensar sobre el sufrimiento y el duelo. Y por eso estoy tan agradecido por voces como la de Natasha Smith, quien me acompaña hoy. Natasha es una defensora del duelo, una oradora y también presentadora de un podcast. Es la autora de los libros Puedes simplemente sentarte conmigo, un duelo saludable para las pérdidas de la vida, y El duelo de la mujer negra, una guía hacia la esperanza y la plenitud. Ella junto a su esposo Clinton son padres de 4 hijos y actualmente residen en las cercanías de Raleigh, en el estado de Carolina del Norte. Pues bien, queremos dar una muy cálida bienvenida a Natasha y le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en el día de hoy. Estoy muy emocionado de unirme y estar con ustedes para esta conversación hoy. Así que antes de que nos adentremos, me preguntaba si estaría dispuesta a compartir parte de su historia con nuestros oyentes. ¿Cómo llegó a apasionarse tanto por este tema? Y reconozco que esta puede ser una pregunta delicada porque por lo general uno no se convierte en defensor y experto en duelo sin algún grado de pérdida personal en su propia vida. Sí, absolutamente. Gracias por esa pregunta. Mi historia es que conviví con el duelo por más de 30 años, muchas pérdidas sucesivas, empezando incluso en mi adolescencia, a lo largo de mi adultez temprana y así sucesivamente. Y así, algunas de esas pérdidas incluyen la de la mitad de mi familia inmediata, con mi padre, dos de mis hermanas mayores, y luego pérdidas
de bebés por aborto espontáneo, así como mortinatos, y luego el asesinato de mi sobrino, y eso son solo, digamos, las pérdidas por muerte. Pero también tengo lo que llamamos algunas pérdidas vivas, ¿sabes? La pérdida de mi carrera, porque hice una transición de tener una carrera de ingeniería corporativa a la educación en casa y ahora a escribir. Así que esa pérdida también, y luego, ¿sabes? Las pérdidas que tenemos, las expectativas no cumplidas y ¿sabes? Pensar que estaríamos en un punto más avanzado, ¿sabes? Y así ha sido un viaje y por eso es que estoy tan apasionada en ayudar a quienes están lidiando con el duelo y a quienes sufren. Bueno, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Y usted se refiere a sí mismo como un defensor del duelo y esa palabra me ha generado mucha curiosidad. ¿Podría explicarnos qué es exactamente la defensa del duelo y cómo se diferencia de otras formas de trabajo o apoyo en el proceso de duelo? Sí, me encanta esa pregunta porque no es una pregunta que me hagan a menudo. Esa palabra para mí vino de una de mis amigas escritoras cercanas que vive cerca de mí y tomamos café a menudo, pero ella me dijo, eres una defensora del duelo. Realmente significa acompañar, es decir, significa de verdad acompañar a quienes sufren y a quienes están de duelo, navegando el duelo. Así como creo que la diferencia como el propósito en cómo se lleva a cabo. Como yo quiero ir mucho de lo que hago, especialmente en el día a día, incluso en redes sociales, es crear más conciencia ¿sí? Sobre el duelo. Es que muchísima gente ni siquiera se da cuenta de que están de duelo o de que se les permite hacer el duelo. Así que solo crear conciencia sobre el duelo. Creo que esa es una de las cosas más importantes. Y luego también llevar esa conciencia a los lugares donde el duelo debería ser más apoyado en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, y así realmente traer esa conciencia. Creo que el trabajo del duelo es más bien, sabes, ayudar al individuo específico a transitar y procesar su duelo. Así que esa es más o menos la diferencia. Vaya, me encanta eso y creo que es algo tan necesario y lo que escucho, lo que percibo en eso, es que eres una persona que otorga permiso. Es como si estuvieras invitando a la gente a tomarse su duelo muy en serio, a prestarle la debida atención, a hacerle un espacio en sus vidas. Así que creo que eso es realmente hermoso y noble, así que gracias por tu trabajo. Así que podrías hablar un poco sobre cómo la cultura occidental secular tiende a hablar y manejar el duelo. Así que en tu libro puedes simplemente sentarte conmigo, tienes toda una tabla de mitos sobre el duelo. Así que me pregunto si podrías destacar un par para nosotros que sean comunes en nuestro mundo hoy. Sí, creo que una de las cosas más grandes es que como que existe una línea de tiempo específica para el duelo, como que pensamos que hay un punto final, ya sea que, sabes, hayas estado de luto por un año, sabes, o algo por el estilo. Y la verdad es que eso no es para nada el caso. E incluso cuando pensamos en las famosas 5 etapas del duelo, porque cuando la gente piensa en el duelo o en cómo deberíamos, ya sabes, entre comillas, deberíamos vivirlo, pensamos que, sabes, tendríamos que seguir estas 5 etapas. Pero ese tampoco es el caso, ya que hemos aprendido que las 5 etapas fueron investigadas en realidad basándose en personas que estaban muriendo, no en las que están viviendo. Y al verse profundamente afectado por esa pérdida. Y por lo tanto, eso representa una diferencia verdaderamente enorme. Así que me gusta afirmar en relación con las 5 etapas del duelo que nos sirven para entender y guiar la forma en que hacemos el duelo. Podemos, sabes, sentirnos enojados, podemos sentirnos deprimidos, podemos sentir, sabes, una sensación de negación, pero eso no significa que desde este momento hasta un cierto punto final ya habremos terminado. Y es tan importante comprender eso, porque si no, nos preguntamos, "Mira, me estoy volviendo loco", y la respuesta es, no, no lo estás. Este viaje es impredecible y caótico, y eso está bien, es completamente normal. Bueno, como bien sabes, la gran mayoría de quienes nos escuchan son padres de familia. ¿Existe algún mito en particular que se aplique a los niños y a los jóvenes que tú hayas encontrado? Me encanta muchísimo esta pregunta porque se suele decir que los niños, la juventud, son como los dolientes olvidados. Y bueno, la cosa con los niños es que el mito dice que son tan resilientes que en realidad, ¿sabes? No hacen duelo de verdad, como que ellos pasan por las cosas y simplemente se recuperan. Y quizás desde fuera, viéndolo así, es como parece, pero la realidad es que son como nosotros, ¿verdad?
Quiero decir, todos fuimos niños en algún momento de nuestras vidas y por lo tanto sabemos que las cosas que nos suceden nos marcan y nos afectan de manera muy profunda. Y por eso mismo, el simple hecho de comprender esto, ¿sabes? Puede ayudarnos a guiar mejor a los niños y a los jóvenes a transitar por las situaciones difíciles que les toca vivir. Entonces, como ya sea el mito lineal, ya sabes, el mito lineal o este mito de que los niños son de alguna manera resilientes y inmunes al duelo. ¿Cómo describirías el impacto de esos mitos en nosotros y en nuestros hijos? ¿Cuál es la consecuencia, el fruto de esas cosas? Lo que descubrí en mi vida es que, como dije, estuve como con el duelo por más de 30 años y pienso, sabes, lo reprimo, lo hago a un lado, lo ignoro y no es algo que me afecte a mí, pero por supuesto sí que lo ha hecho y por lo tanto ha influido en cada una de mis decisiones. Cómo interactúo con mi cónyuge, mis hijos, con todos mis compañeros de trabajo, todo lo que toco se ve afectado por ello y así es lo mismo. Entonces, cuando los niños, los jóvenes, así como los adultos, cuando no lidiamos con, procesamos, reconocemos el dolor, el duelo que estamos experimentando, de alguna manera se manifiesta, de alguna forma sale a la luz y así eso es algo enorme, algo muy, muy importante. Y una cosa quiero decir, si te pones a pensarlo, los niños y luego a lo largo de la adultez, cómo se convierten en adultos, muchos de los adultos que están caminando por aquí, incluyéndome a mí mismo, ¿sabes? Nos damos cuenta de que muchos de los problemas o las cosas que estamos atravesando son en realidad cosas que dejamos sin resolver de nuestra infancia. Es como, sabes, he escuchado esta frase, esa que dice, lo que uno, el dolor que no transformas, lo transmites. Sí, sale en tu vida, ¿verdad? En algún otro lugar. Y pues sí, si creemos en el mito de que, bueno, nuestro duelo ha terminado porque ha pasado cierto tiempo o que nuestros hijos no están, sabes, de alguna manera no se ven afectados de la misma forma que nosotros, ¿eh? Sí, podemos metabolizar, no, no lo metabolizamos. Y entonces sale por otros lugares. Así que sí, eso tiene sentido. Normalmente, en este punto yo cambiaría de tema y te pediría que nos compartieras cómo entiendes la historia bíblica sobre el duelo, pero en realidad creo que hay un poco más que analizar aquí en relación con los mitos que creemos acerca del duelo, porque algunos de estos mitos sobre el duelo están, de hecho, bastante arraigados y son prevalentes en la cultura cristiana. Entonces, ¿podrías compartir con nosotros algunas de las formas en que has visto que el duelo es malinterpretado en la iglesia? Sí, esta es una pregunta tan poderosa porque creo que va a ayudar a liberar un poco a las personas en lo que respecta al duelo y a que los cristianos tengan el permiso de hacer su duelo, porque uno de los mitos es que si uno hace duelo y no solo hace duelo, sino que incluso si lo hace por más tiempo de lo que la gente podría considerar aceptable, dicen que pueden pensar y decir que tu fe es débil. Y eso en realidad no es para nada el caso. Y luego, incluso el simple hecho de vivir el duelo, de sentir el luto en general, porque existe un versículo muy específico que dice, no nos entristezcamos como quienes no tienen esperanza. Y algunas personas simplemente resumen ese versículo y dicen, no hay que entristecerse y está totalmente sacado de contexto. Es para mí, es una especie de validación, como si Dios estuviera diciendo, cuando te aflijas, porque lo harás, sabes, entonces asegúrate de que te aflijas con esperanza. Y así es como tomar una mayor conciencia y mantener las escrituras en su contexto completo. Y saber que Dios sabía que un día nos afligiríamos, y me encanta esta parte porque Él nos envió un consolador. Pues, sabes, a mí siempre me conmueve profundamente el hecho de que Jesús, antes de que resucite a Lázaro de entre los muertos, él llora, ¿sabes? Él se permite sentir el dolor, está sufriendo con la comunidad, incluso justo antes de lo que va a suceder a continuación. Él no se lo salta, no lo ignora simplemente, ¿sabes? Entonces, ¿estás familiarizado con, estoy seguro de que sí, pero podrías hablarnos un poco sobre el término evasión espiritual, qué es exactamente y por qué lo hacemos? El bypass espiritual es un término que utilizamos cuando, por ejemplo, nuestro dolor, nuestra pena o nuestro sufrimiento se encuentran con algún tipo de práctica espiritual o con una frase espiritual o un simple tópico. Pero es tan dañino porque minimiza o directamente desestima cómo nos sentimos. Entonces, ¿sabes? Si alguien te dice, mira, perdí a un padre o perdí a un hijo, tuve un aborto espontáneo y te dicen, sabes, bueno, todo pasa por una razón. Ay, por Dios, no. No vayas a decir nada de esto, ¿verdad que no? He tenido un camino, un proceso personal de mi propio duelo. Una de esas pérdidas tan dolorosas fue un aborto espontáneo, y esa frase me fue repetida una y otra vez con buena intención, pero duele. La idea de que de alguna manera espiritualizamos y disipamos nuestro dolor con algo que nos da una sensación de fe, pero en realidad es como poner un simple parche sobre una herida. Así que
¿Qué crees que hace que ese enfoque resulte tan atractivo o tan seductor? Porque nos sentimos atraídos por frases como todo pasa por una razón o no debes tener suficiente fe si todavía estás molesto por esto. ¿Por qué nos atrae tanto eso? Creo que es porque resulta sencillo. La mayoría de las veces la gente se siente tan incómoda al hablar de la pérdida y el duelo. Muy a menudo, sabes, nadie nos enseñó a cómo hacer el duelo y tampoco nadie nos enseñó a cómo apoyar a las personas que están de duelo. Y por eso ellos creen que es lo correcto decir, porque incluso con lo que tú dijiste, sabes, es bien intencionado. En la mayoría de los casos es con buena intención y la gente ni siquiera se da cuenta de que están de verdad haciendo daño a la otra persona cuando lo expresan. Y creo, de nuevo, que esa es una de las cosas que me apasionan de mi trabajo, generar conciencia sobre ello. Es como que la mayoría de las veces la gente no sabe qué decir y entonces incluso o lo han oído decir a otra persona o, sabes, se lo han dicho a ellos mismos y ni siquiera se dieron cuenta, aunque probablemente también les dolió, pero están repitiendo lo que oyeron en la cultura o lo que vieron, ¿sabes? Y así creo que es solo una salida fácil, desafortunadamente, en lugar de quedarse en lo incómodo. Bueno, sí, así que el título de tu libro, ¿puedes simplemente sentarte conmigo? ¿Por qué elegiste ese título y qué significa eso? Sí, así que exactamente como suena, ¿verdad? Puedes simplemente sentarte conmigo. He sentido tan fuerte que es como el grito el grito del corazón de quien sufre. Es como literalmente solo querer que alguien esté con ellos, que se siente con ellos y no que imponga una opinión o un lugar común. Realmente, solo que estén presentes para escuchar, que sean buenos oyentes. Por ejemplo, si en ese momento estoy contando mi historia, no necesito que me cuenten la suya justo en ese instante, ¿sabes? Pero abrir un espacio para realmente, sí, solo escuchar con el corazón, ¿sabes? Y a empatizar y a ser testigo de mi dolor, ser testigo de mi dolor y validar y afirmar lo que estoy sintiendo en ese preciso momento. Así que de ahí es realmente de donde surgió ese título. Creo que algo que confunde a la gente es que no saben qué decir, sobre todo quienes no han vivido una pérdida similar. Así que bueno, cuando mi madre falleció y mi suegra también, ambas, sabes, con muy poco tiempo de diferencia, creo que la gente de nuestra edad que aún no había perdido a un padre, ellos podías verlos como se quedaban sin saber qué hacer, como yo no sé qué decir. Y sí, hay algo en mí que siempre piensa, no necesitas decir absolutamente nada. Solo, sí, podrías simplemente sentarte aquí conmigo y por eso creo que eso es realmente importante. ¿Qué ocurre cuando aplicamos estas falsas narrativas como todo pasa por una razón o, bueno, si no tienes la suficiente fe, ¿entiendes? No debes tener suficiente fe si aún sigues de duelo. ¿Qué nos sucede cuando aplicamos esas narrativas a nuestro propio proceso de duelo? Realmente de alguna forma lo detiene por completo, ¿me entiendes? Nos impide que podamos procesar las cosas. Y para mí, solo por haber experimentado esas dos cosas, me hace querer volverme hacia mi interior. Es decir, no quiero contarle a nadie más mi historia, si así es como voy a ser, ¿sabes? Confrontada, ¿me entiendes? Enfrentada a mi dolor. O sea, ¿por qué querría compartir mi historia cuando alguien me dice, bueno, todo pasa por una razón, ¿sabes? Y yo digo, eso me duele mucho. No te lo voy a decir, bueno, para empezar por algo no te voy a volver a hablar. Y entonces eso me va a dar miedo de hablar con cualquier otra persona. Y así fue realmente como yo, de alguna manera, me encontré. Sabes, yo permanecí en esa situación durante años sin saber quién era realmente confiable y con quién podía compartir mis cosas más íntimas. Y así realmente no me gusta dañar, suena como una palabra muy dura, pero de alguna manera nos perjudica en el sentido de que las personas se sienten inseguras y por eso nos encerramos en nosotros mismos. Así que me estoy dando cuenta de que mientras estamos conversando, puede que haya personas escuchando que no logran entender qué hay de malo con la frase, todo pasa por una razón. Por eso me pregunto si podríamos hablar un poco sobre este tema. Algunos de los que nos escuchan, ¿verdad? Pueden comprender al instante por qué es algo tan difícil de escuchar cuando uno se encuentra en pleno proceso de duelo. Pero otros de nosotros quizás sientan que no, que eso es en realidad algo reconfortante, ¿no es así? La idea de que, bueno, Dios sabe perfectamente lo que está haciendo. Esta es una forma bastante fiel de responder. Ahí, pausa. Entonces, podríamos analizar esto un poco, pausa. ¿Qué es lo que resulta tan problemático de esa frase? Me encanta la forma exacta en que lo acabas de explicar, porque como ya mencionamos, la gente tiene buenas intenciones y esas frases suenan, no hay nada malo con la frase en sí misma, ¿verdad? Lo mismo ocurre con las escrituras. Así que la escritura es verdad, eso lo sabemos. ¿Sabes? Sabemos que la palabra de Dios es verdad.
Lo que sucede cuando estamos de luto y a quienes están de luto es en realidad algo muy científico. Y hablo un poco de ello. Puedes simplemente sentarte conmigo en el libro sobre tener el cerebro plano. Es como si el cerebro se nos aplanara cuando estamos tan desbordados por la emoción. Nuestro dolor es tan inmenso que solo vemos, sentimos o percibimos esa pena del duelo y por eso no podemos ver con claridad ni pensar con lucidez. Y así incluso escuchar la alegría, ¿sabes? Hemos tenido la intención de hacerlo por una noche, pero la alegría llega con la mañana. Eso es absolutamente cierto. La forma en que se manifiesta mi dolor es tan profundo como si estuviera completamente inmerso en el duelo y la pena. Aunque hayan pasado 20, 30 años, aunque haya ocurrido hace tanto tiempo, si estoy de luto, No puedo ver con claridad ni pensar con la cabeza en su sitio. No, claro, y no tengo la sensación de que mañana me vaya a despertar con alegría, ¿sabes? correcto, ¿verdad? Es como si dijeras, alegría, ¿qué? No puedo ni escucharte en este preciso momento. Y entonces esa es realmente, de verdad, una de las mejores ilustraciones o descripciones que se me ocurren para ayudar a la gente a entender, por ejemplo, a quienes están de luto. Estamos en un espacio donde no podemos, abrazarlo totalmente en este momento. Sí, así es. Sí, la verdad es que eso es muy revelador. Bueno, pienso que algunas cosas sobre las que he reflexionado, en primer lugar, la frase todo pasa por una razón, no está en la Biblia. Pues fíjate bien, ¿lo entiendes? Sí, por supuesto que sí, totalmente. Bueno, yo creo que a lo que la gente se refiere es a que Dios tiene el control de todo, que Dios es soberano. Y esas cosas son, por supuesto, verdaderas. Creo que la gente está intentando referirse a la soberanía de Dios cuando dice eso o está intentando comunicarlo. Lo que sí creo firmemente es que lo que está en la Escritura es que el Señor obra absolutamente todo para nuestro bien. Y creo que a veces confundimos estas ideas. Así que la idea de que Dios orquesta el dolor y el sufrimiento o causa la muerte de un niño no nacido con algún otro propósito, eso tiene problemas teológicos, ¿verdad? Dios no es el autor del sufrimiento, Dios no es el autor de la ruptura en el mundo. Eso viene del pecado, ¿sabes, Spike? Pausa. Nosotros estamos sujetos al pecado en un mundo que ha sufrido la caída, ¿sabes? Un mundo que está caído y eso ha destrozado el mundo. Pausa. Y entonces la idea de que Dios causa cosas horribles para enseñarnos algo, eso no es bíblico. Pero la idea de que Dios podría tomar todas esas cosas que te han sucedido a ti y también las que me han sucedido a mí, que son el resultado de la caída, y usarlas para cosas verdaderamente hermosas y buenas en nuestra vida con el tiempo. De nuevo, quizás no sea algo que yo quiera escuchar en ese preciso momento. Pero lo que sí es una verdad innegable es que Dios puede tomar algo verdaderamente horrible y transformarlo en algo bueno. Pero de todas formas, es una diferencia bastante sutil porque la frase todo pasa por una razón comunica que Dios hizo esto con un propósito diferente. Como ya te había comentado, sabes, yo creo que una de las primeras veces que me di cuenta de verdad de que nuestras narrativas occidentales, ya sabes, esas que tenemos sobre el duelo, eran realmente deficientes, fue cuando tuve este aborto espontáneo traumático y me sentí muy incomprendida en todo mi proceso de duelo. Realmente me tomé muy en serio ese proceso y me sentí incomprendida tanto por cristianos como por amigos que no compartían mi fe. Y así para aquellos oyentes que han experimentado un aborto espontáneo o la pérdida de un bebé al nacer, ¿qué hay una o dos cosas que hayas aprendido sobre este duelo tan particular que te gustaría compartir? Creo que una de las cosas más significativas que aprendí, basándome tanto en la investigación como en mi propia experiencia personal con un aborto espontáneo y un bebé mortinato, es que es un tipo muy particular de duelo que se denomina duelo desautorizado. Y por lo tanto, es el tipo de duelo al que la mayoría de las veces no se le otorga el derecho a vivir su luto. No se nos da el espacio que necesitamos para hacer el duelo por nuestra cultura, sociedad, otros a nuestro alrededor, porque de nuevo, este tipo de pérdidas son aquellas en las que, sabes, tu duelo puede ser recibido con, bueno, puedes tener más hijos, y es como, pero yo quería al que estaba llevando. Es un tipo de duelo tan particular porque, sabes, queríamos desesperadamente al bebé que esperábamos. Cuando perdemos al bebé no se nos da ese tiempo. Incluso, quiero decir, incluso, sabes, si estás trabajando como en un entorno corporativo o simplemente trabajando, sabes, no te dan tiempo. Es decir, la cultura y la sociedad están diciendo, no tienes derecho a realmente llorar esta pérdida.
E incluso las instituciones que nos rodean están diciendo no tienes derecho a llorar, pero nosotros absolutamente sí lo tenemos, ¿verdad? Y por eso es un tipo de pérdida y duelo tan desafiante al que nos enfrentamos. Esa frase es de verdad de una ayuda tremenda. El duelo no reconocido. Sí. Yo recuerdo una de las cosas más sanadoras que me dijeron fue de hecho la noche en que me di cuenta, ¿sabes? Estaba fuera de la ciudad y me percaté de que esto estaba sucediendo. Y llamé a mi consulta de matronas y la matrona de guardia resultó ser creyente y sabía que yo también lo era. Pero ella me dijo ese mismo primer día, siempre habrá un lugar vacío en tu mesa. Y justo ahora he reflexionado sobre lo increíblemente formativo que resultó ser eso para mí en el mismísimo inicio de un proceso de duelo bastante, sabes, profundo y extenso para mí, que ella estuvo dispuesta a reconocer y validar, sabes, al ser humano, ¿verdad? Que iba a sentir la ausencia de la persona que Dios ama y conoce profundamente. Y creo que eso es algo de lo que realmente hay una falta. No humanizamos estas pérdidas generalmente. Así que sí. De todos modos, muchas gracias por ese término. Es muy, muy útil. Duelo desautorizado. Ahora, me gustaría mucho que nos contaras cómo describirías la narrativa bíblica en torno al duelo y en qué se diferencia de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Me encanta esta pregunta y me gusta más que nada porque como crecí en la iglesia, no escuché mucho sobre la pérdida y el duelo. Y entonces cuando empecé a estudiar la Biblia por mi cuenta, me di cuenta de que en lo que respecta al duelo, la pérdida, la muerte, el morir, el sufrimiento, la tristeza, todo eso está presente a lo largo de toda la Biblia. Es decir, no hay forma de escapar de ello, ¿sabes? Incluso en las canciones, ¿sabes? Yo solía pensar, ¿sabes? Que eran alegres y joviales, pero David dice, ¿hasta cuándo, Señor? Y hay mucho lamento, ¿verdad? Y así, sabes, cuando estudiamos nuestra Biblia, vemos que Dios realmente hizo espacio para toda la pérdida y el dolor que experimentaremos en nuestra vida, porque está ahí. Y junto con, sabes, la superación y junto con la esperanza y junto con la alegría. Y así es como la narrativa bíblica nos revela que, de nuevo, Dios ya sabía de antemano que nosotros sí experimentaríamos diversas pérdidas. Y como bien sabes, me parece que está escrito en el Evangelio de Juan que en esta vida tendremos aflicciones y dificultades. ¿No es así? Y de esta forma, sabes, Él nos ha entregado una esperanza que está en Él mismo, ¿sabes? Para consolarnos, para darnos esta paz, para poder sentarnos con Él, para estar quietos y saber que Él es Dios. ¿Sabes? Una de mis escrituras favoritas que me gusta traer a la memoria es para ayudarme a recordar su carácter, donde dice, ¿sabes? Cuando mi alma estaba por los suelos, y esto es un mensaje parafraseado, recuerdo todas las cosas que sé de ti. Y así es realmente como cuando estamos en las partes más difíciles del duelo y no podemos ver con claridad ni pensar con lucidez, debemos recordarnos quién es Dios y cuál es su verdadero carácter. Y entonces eso nos va a ayudar, como lo estábamos conversando antes, eso nos va a ayudar a no decir, tú hiciste esto, Dios, porque ese no es en absoluto su carácter. Todo lo que Él hace, lo hace por amor. Tenemos que recordarnos a nosotros mismos quién es Él realmente. Leer la Biblia y ver que, sabes, la tristeza y el dolor están siempre presentes, eso es muy reconfortante para nosotros, ¿verdad? No hay nada malo en nosotros, no es que estemos equivocados por participar en la experiencia humana que ha sido una realidad desde la caída, ¿verdad? Bueno, y luego recordar quién es Dios y quién no es, ¿verdad? Él no es de ninguna forma una especie de personaje malvado que se dedica a jugar con nosotros. Él es fiel, es bueno, es amoroso, es bondadoso y está siempre presente. Y luego, sí que en este mundo, claro, van a tener problemas, pero hay un consuelo en saber que sí, Dios lo sabía y luego anímense, yo he vencido al mundo. Sabemos cómo termina la historia, ¿no? Y vamos a llevar ese dolor con nosotros de este lado de la eternidad, pero sí conocemos el desenlace de la historia. Creo que eso es siempre lo que a mí me da la esperanza. Entonces, ¿cuáles son algunas maneras concretas en las que podemos vivir la narrativa bíblica cuando estamos atravesando el dolor? Entonces, ¿qué consejo práctico podría darles a los oyentes que hoy se sienten completamente ahogados por la pena y el sufrimiento? Algunas prácticas espirituales son de verdad sentarse con Jesús, es decir, literalmente llevarle todas nuestras preocupaciones y ponerlas a sus pies porque Él se preocupa por nosotros. Conocemos esa escritura, pero es cierto, es como poner en práctica lo que hemos oído o leído. Y así, literalmente, y comparto algunas de esas formas en el libro, como puedes ponerlo por escrito, escribirlo y sacarlo de tu interior.
Una cosa que me gusta decir es que el duelo necesita un lugar a donde ir, un espacio para ser procesado. Y así, ya sea escribiéndolo, expresándolo a través del movimiento o hablándolo en voz alta. He descubierto que puedes tomar una pérdida, escribirla, quizás reconociéndola plenamente, asignándole una emoción específica y luego entregársela a Dios. Literalmente poniéndolo a sus pies, hablándole de ello. Y luego también hay varias prácticas espirituales que he ido recopilando a lo largo de los años. Una de una amiga, Sarah McDaniel, su libro Lamento de Esperanza. Ella tiene un montón de prácticas increíbles en ese libro, pero una que me ha resultado tan útil es la práctica del llanto, porque a veces nos preguntamos, sé que me he encontrado con personas o he conocido a gente que dice, bueno, yo no lloro o no he sido capaz de llorar. Y entonces, o sacar esto de mi pecho o esta emoción que tengo dentro. Y una práctica de desgarro consiste literalmente en tomar un trozo de papel o un trozo de tela y romperlo. Y bueno, ella lo explica mucho mejor que yo, pero hay como una conexión espiritual, es una conexión con esta práctica que se utilizaba en el Antiguo Testamento. Y literalmente lo desgarras y puedes simplemente escuchar los sonidos, como resuena, y puedes simplemente hacer que afloren todas esas cosas que sientes a nivel emocional en relación con la pérdida. Y eso ha sido realmente muy sanador para mí. Así que hay muchísimas cosas diferentes que podemos hacer. Sé que llevar un diario, de nuevo, escribirlo, es una de esas cosas importantes. Encontrar personas seguras con quienes hablar, por supuesto. Y como mencioné, sacarlo, o sea, mover nuestros cuerpos es algo enorme también, ¿verdad? Eso es una imagen poderosa. Sí, el desgarro es una imagen muy potente. Sí, gracias por compartirlas. ¿Cómo harías tú? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos sienten dolor y estamos lidiando con niños que están de luto? ¿Cómo vivimos la narrativa bíblica sobre el duelo con nuestros hijos? Esto ha sido un proceso de aprendizaje muy valioso para mí, lo cual es algo realmente maravilloso, ¿sabes? Porque literalmente en estos escasos 4 años que han pasado, o quizás 5 años desde la pandemia de 2020, ¿sabes? Empecé a procesar mi propio dolor, pero al hacerlo me ha ayudado a ser más compasivo con mis hijos y cuando ellos experimentan el dolor o la pena y siendo más conscientes, ¿sabes?, de que están lidiando con ello. Es como ser como Jesús cuando vio a las multitudes y las miró y tuvo compasión de ellas. Y sé que, ¿sabes?, algo que me viene a la mente de cuando era niño, ¿sabes? Lloras y te raspas la rodilla y yo digo, ¿por qué lloras? ¿Sabes? Deja de llorar. Que levántate y ya sabes, sacúdete el polvo y sigue adelante. Es como, bueno, sabes, eso realmente no es, eso es ignorar mi dolor. Y entonces, lo opuesto a eso, ¿sabes? Por supuesto, es mostrar compasión hacia nuestros hijos cuando están experimentando algo. Incluso me gusta contar esta historia, ¿sabes? A mi hijo le encantan los Legos. Y, ¿sabes? De un millón, y me refiero a 1 millón de piezas. Sí, cuando una se perdía, él se volvía loco y yo pensaba, ay, Dios mío, pero mostrando esa compasión incluso en eso, porque para él ese era su mundo o ese es su mundo, ¿sabes? Y entonces tener ese nivel de comprensión, como no, le afecta y le afecta profundamente. ¿Sabes? Me puedo imaginar, esto es nada, por así decirlo, ya con el tiempo transcurrido, por lo que he aprendido sobre el duelo, me puedo imaginar si hubiera ignorado eso, si él hubiera pensado, bueno, no debería estar triste por nada. Y eso simplemente me hace ser más consciente. Pues sí, porque de eso, de cómo reacciones a esa pérdida, él sabrá que, sabes, tendrá una idea de cómo vas a reaccionar la próxima vez ante una pérdida mayor o una diferente. Bueno, y creo que tengo 2 hijos y creo que los niños aprenden muy rápido de nuestra cultura que los chicos no tienen que llorar y eso es algo que nosotros no les hemos enseñado, pero ellos lo aprenden y creo que el poder afirmar sus lágrimas, el no avergonzarlos en el momento en que derraman lágrimas, creo que sí, me ha sorprendido muchísimo cómo ese mensaje se transmite y llega a ellos cuando no es algo que nosotros digamos o practiquemos activamente en nuestro hogar, pero ellos lo asimilan. Bueno, tienes un nuevo libro titulado El duelo de la mujer negra, una guía para la esperanza y la plenitud. Sí, la verdad es que este libro fue
Empecé a decir que es la secuela de ¿puedes simplemente sentarte conmigo? Cuando lo escribía no lo pensé de esa manera, pero en cierto modo sí lo es porque sigue respondiendo a esa pregunta. ¿Puedes simplemente sentarte conmigo? ¿Sabes? Así que el libro está escrito de una forma para las mujeres negras, solo para dar espacio a los diferentes tipos de pérdidas que experimentamos. Me gusta mucho decir que el duelo es simplemente duelo, ¿sabes? El duelo es como esa gran historia universal que nos conecta a todos, pero a pesar de eso sí experimentamos diferentes tipos de pérdidas. Así que tenemos el duelo, ¿verdad? Pero experimentamos diferentes tipos de pérdidas y este libro intenta capturar los muchos y diversos tipos de pérdidas que las mujeres negras experimentan y simplemente crear un espacio para que ellas puedan decir, oh sí, eso me pasó a mí. Me siento afirmado, me siento visto, me siento escuchado y procesar ese dolor para que puedan vivir vidas más saludables y por supuesto dirigirlos hacia la esperanza que tenemos en Cristo. Así que dirigiéndome específicamente a las mujeres negras que nos están escuchando hoy y que además son madres, ¿de qué manera esperas que el mensaje de tu libro pueda ser relevante y tener un impacto significativo en su experiencia como madres? Lo que he aprendido, sabes, es que nosotras como madres, sabes, transmitimos muchas cosas, sabes, de verdad que sí lo hacemos. Y una de las cosas que se explican en el libro es cómo nosotras, basándonos en nuestras propias experiencias, en aquello que no hemos procesado, como el duelo no resuelto, la pérdida o el trauma, se lo pasamos, se lo transmitimos a nuestros hijos. Y de nuevo, ¿sabes? Cuando estamos reprimiendo o ignorando nuestras emociones, como ya lo conversamos o mencionamos previamente en nuestra charla, es como inevitablemente se filtra y se termina manifestando en nuestra forma de criar a nuestros hijos. Y así, una vez más, eso envía mensajes muy claros a nuestros hijos. Y luego, cuando nuestros hijos se convierten en adultos, se preguntan qué es lo que les pasa a ellos. No, es algo que de alguna manera se les ha transmitido de generación en generación. Y cuanto más sanos estamos, ¿verdad? La gente sanada sana a la gente, ¿sabes? Ayuda a sanar a la gente. Y es ese tipo de pensamiento detrás, como la gente herida hiere a la gente. Pero este libro, mi oración es que abra un espacio para que las mujeres negras puedan de alguna manera sanar y sentirse más plenas, ¿sabes? Crear un espacio para la sanación, para que puedan reconocer plenamente las cosas que les han sucedido y también abrir un espacio para que Dios se siente con ellas, para consolarlas y sanarlas y luego de alguna manera generar un espacio para tener conversaciones con otras mujeres también, para que puedan decir, no estamos solas en esto y Dios nos ve, ¿sabes? Para que puedan alcanzar un estado de salud mucho mejor, más óptimo y que las mujeres tengan la capacidad de transmitir todo eso a sus propios hijos. Así que en cada episodio invitamos a nuestros invitados a responder a una pregunta sobre la crianza. Y aquí tenemos la pregunta de hoy para ti. A los padres a menudo les resulta difícil hablar con sus hijos sobre la muerte. ¿Tienes algún consejo al respecto? ¿A qué edad es demasiado pronto para hablar de ello y cuáles son las mejores prácticas? No importa, ¿sabes? De cualquier forma, lo pongas como lo pongas, es difícil, pero yo siento que tener conversaciones honestas con ellos es lo mejor, pero he descubierto que los niños saben más de lo que creemos que saben, como que pueden sentir, tienen un buen sentido de la tristeza, el dolor, ellos pueden sentirlo. Y entonces, dependiendo de la edad, sabes, estamos orando, casi pidiendo discernimiento para poder darles una respuesta que sea apropiada para a su propio nivel. Pero he descubierto que los detalles probablemente no son lo mejor, es decir, detalles gráficos de lo que está pasando para que no se les quede grabado, pero sí compartirlo de una manera que ellos entiendan. Pero algo en lo que sí pensé fue en preguntarles, ¿sabes? ¿Qué es lo que ellos quieren saber? Sí, y para no compartir información de más, porque podemos simplemente irnos por las ramas con una historia que se alargue mucho y ellos dirán, eso no es, ¿me entiendes? Eso no es realmente lo que ellos querían saber. Yo creo que en ocasiones surge en nosotros un instinto muy profundo para proteger a nuestros hijos del dolor o para resguardarlos de ello. Y me parece que ese es un instinto natural y muy bueno. Y lo que te escucho decir es que no quieres hacer eso por completo, pero al mismo tiempo tampoco queremos compartir en exceso exponiéndolos demasiado. Así que es realmente un equilibrio muy delicado y me encanta lo que dijiste sobre orar por discernimiento. Eso es precisamente lo que necesitamos. Necesitamos discernimiento y mucha sabiduría en estas conversaciones. Puedes simplemente sentarte conmigo y El duelo de la mujer negra están disponibles donde quiera que se vendan libros. Y puedes encontrar más sobre Natasha en su sitio web imnatashasmith.com. Eso es imnatashasmith.com. Muchas gracias por acompañarnos, Natasha. Y me pregunto si estarías dispuesta a orar por nuestros oyentes al cerrar.
Sí, muchas gracias por haberme invitado a compartir con ustedes. Dios, te damos muchísimas gracias y bendecimos tu santo nombre por ser tan bueno con nosotros, Señor Dios. Queremos darte muchísimas gracias por este precioso tiempo y te damos muchísimas gracias por todos los que nos están escuchando, Señor Dios. Aquellos que quizás estén cargando con la pérdida y el dolor, Señor Dios. Aquellos que quizás estén escuchando y ni siquiera se hayan dado cuenta de que estaban de luto, Señor. Tú dijiste que estás cerca de los quebrantados de corazón, Señor Dios, y eso significa que estás tan cerca de nosotros, que estamos navegando estos momentos difíciles en nuestra vida, Señor. Solo oro, Señor Dios, para que aquellos que están escuchando te permitan sentarte con ellos y que simplemente traigan todo lo que llevan, Señor Dios, a ti y lo pongan a tus pies, echando todas sus preocupaciones sobre ti, Señor Dios, porque tú te preocupas tan profundamente por ellos. Solo ruego, Señor Dios, que ellos hagan un espacio para sentarse contigo, Señor Dios, con la pérdida y la pesadez que puedan sentir. Ayúdales a saber que no están solos. Ayúdales a saber, Señor Dios, que tú estás con ellos y que los cubres con tu consuelo, con tu amor y con tu paz, y que son completamente vistos por ti, que los ves en su totalidad. Tú ves a cada uno de ellos, Señor Dios, individualmente, y que estás con ellos a través de cada situación, de cada momento. Te damos muchísimas gracias, Señor Dios. Solo ayúdanos a recordar estas cosas. Ayúdanos a recordar quién eres. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y ahora llega el momento de roba esta idea, una manera sencilla y práctica de tomar la conversación de hoy y aplicarla en casa. Pruébala, adáptala, hazla tuya. El objetivo no es replicar exactamente lo que yo hago con mi familia, sino poner en práctica la forma bellamente única y cautivadora de Jesús con la tuya. Para la idea que les traigo hoy, quiero retomar la práctica que Natasha mencionó durante nuestra conversación de rasgar o romper alguna cosa como una manera de expresar el profundo dolor. En la Biblia hay muchísimos ejemplos de personas rasgando sus vestiduras cuando están abrumadas por la pena. Por ejemplo, cuando Jacob cree que su hijo José ha sido asesinado. Génesis 37, a partir del versículo 34, dice esto. Entonces Jacob rasgó sus vestiduras, se vistió de cilicio y lamentó la pérdida de su hijo por muchos días. Todos sus hijos e hijas vinieron a consolarlo, pero él se negó a ser consolado. No, dijo, seguiré de luto hasta que me una a mi hijo en la tumba. Así su padre lloró por él. Esta práctica de rasgarse la ropa, llamada kriya en hebreo, todavía se practica hoy. En la práctica judía moderna es común que muchas personas lleven una pequeña cinta negra en su ropa después del fallecimiento de un ser querido. Esta cinta se rasga justo antes de la ceremonia fúnebre y luego se lleva puesta por un periodo de 7 días. Lo que me fascina de la idea de rasgar la ropa es que es una manifestación externa y palpable del daño y la angustia invisibles que se experimentan en el interior. Y para los niños considero que esto puede ser una herramienta increíblemente útil para expresar y para poder visualizar su dolor. Las camisetas viejas funcionan muy bien y probablemente necesitarás hacer un pequeño corte con unas tijeras para empezar. Para comenzar, da la bienvenida a Dios en este momento y agradeciéndole su presencia. Podrías leer el Salmo 34, versículo 18 en voz alta. El Señor está cerca de los que tienen el corazón destrozado y salva a quienes tienen el espíritu abatido. Luego, invita a tu familia a compartir, si les es posible, con sus propias palabras, su dolor para expresar su tristeza directamente a Dios. Así que digan, Dios, estoy sufriendo por esto. Dios, mi corazón se está rompiendo por esta situación. Dios, estoy tan triste. A veces las palabras son demasiado. No podemos realmente formular frases y poner en palabras nuestro dolor, y eso está bien. Pero en la medida que tu familia pueda, tómense un tiempo para compartir su tristeza juntos ante la presencia de Dios. Una vez que todos hayan compartido lo que quieran, podrías ofrecer esta sencilla oración, y esto lo pondré en las notas del programa. Oh, Dios de amor, como una clara señal de nuestro profundo dolor, como una protesta vehemente contra la muerte, la injusticia y toda pérdida, como un acto de santa rebeldía contra aquello que no debería ser, rasgamos esta tela, no para romper la esperanza, sino para abrir nuestros corazones en duelo ante ti. Sosténnos en medio de nuestro profundo dolor. Acompáñanos en este acto de desgarro y no permitas que este inmenso dolor sea en vano. Amén. En ese preciso momento podrías invitar a todos los presentes a rasgar su tela y a guardar un momento de profundo silencio, según les sea posible. Y luego podría cerrar leyendo el Salmo 34, 18 de nuevo. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los que tienen el espíritu abatido. Así que esta es una práctica que puede adaptarse para niños de cualquier edad. Y por eso, en momentos de duelo y pérdida, te animo a que le des una oportunidad.
El podcast Educa bien a tus hijos es una producción de InterVarsity Press. Para más información sobre cualquier título de IVP mencionado en este episodio, visita iberpress.com y usa el código IVPTASH25. Es IVPTACH25 para un 25% de descuento y envío gratis dentro de IEU. Ingeniería de sonido a cargo de Honest Podcasts. Nuestros productores son Helen Lee, Caitlin Borek y Travis Alberton. Y yo soy su anfitriona, Sarah Cowan Johnson. No olviden suscribirse a nuestro programa en Apple Podcasts, Spotify o en el canal de YouTube de IVP. Y dejen una calificación y reseña para apoyar el programa.